Hola, mi nombre es Alejandra Mittig, soy psicóloga, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y trabajo con las terapias energéticas. Una de ellas es EFT, conocida también como tapping. Hay muchas personas que dicen: yo he leído todos los libros, he visto los vídeos de internet, aplico las rondas, pero a mí no me funciona. Entonces me gustaría poder aclarar algunas de las razones por las cuales en algunas ocasiones uno puede sentir o creer o considerar que el tapping no funciona. La primera de ellas es que la persona no puede medir la emoción, y si no tenemos una medida de esa emoción, después no podemos verificar si el tapping lo estamos haciendo bien. Por eso es que al principio aconsejamos valorar esas emociones. Mucha gente no sabe cómo hacerlo, dice: yo no puedo medir mi rabia, no sé cuánto estoy de tristeza, no sé cuándo tengo de inseguridad. Bueno, pues usamos las manos y esto podría ser una manera de medirlos. Imaginar que tenemos una regla, o que si tenemos muchas rabias muy grandes, tenemos poca rabia, la distancia es más pequeña. Otra de los inconvenientes es que en el tapping tenemos que buscar las emociones para poder limpiarlas, para poder quitarlas, porque esas emociones muchas veces están asociadas a problemas físicos, de manera que si también queremos quitar el dolor, tenemos que trabajar primero con las emociones. Hay personas que pueden describir muy bien la situación que tienen, el problema que tienen, pero no saben conectar con la emoción ni tampoco ponerla en palabra o expresarla. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues una meditación o una visualización muy corta, muy pequeña, en donde le pedimos a la persona que cierre los ojos, que entre en su interior, que nos cuente por qué se siente así, qué es lo que siente, desde cuándo lo tiene y a qué se parece, con qué tiene que ver. Otra de las razones puede ser que la persona tenga mucha vergüenza o le duela demasiado pensar en aquello que le provoca un dolor o lo que tiene que ver con su problema. En estos casos hablamos de, por ejemplo, si estamos haciendo tapping en grupo, que a quien le toque participar no pueda contar delante de la gente lo que le pasa. También puede ocurrir entre un terapeuta y un paciente, que la persona crea que aquello que hizo es tan grave que no puede hablar de ello. Entonces utilizamos una técnica muy interesante, que es la técnica de rodear al dolor. Y digo interesante porque, a diferencia de otras terapias, no mete al paciente en el sufrimiento, sino que permite que vaya un poco por afuera, o como dice el título, rodeando el dolor. Esto lo explico en un vídeo, está también en YouTube, los invito a que lo miren, puede ayudarlos a comprender cómo se aplica exactamente con los puntos de EFT. También tenemos el caso contrario, que es cuando el paciente se emociona demasiado, aquel que conecta demasiado con algo muy traumático. Por ejemplo, una de las pacientes había perdido a su mamá y una semana después acude a sesión. Aquella persona que ve cuando matan a su perro atropellado, aquella mamá que llega a la sesión muy preocupada porque su hijo ha tenido un accidente, cuando trato pareja y tenemos discusiones muy importantes dentro del matrimonio, o situaciones de dificultades con los trabajos, o recuerdos de la infancia que son muy dolorosos. Todos estos casos pueden hacer que el paciente llore demasiado, se meta demasiado en el dolor, y entonces no puede seguir las rondas. Una técnica que utilizamos los efectistas es acercarnos al paciente, preguntarle si podemos hacer tapping sobre él, y en esos momentos, mientras está llorando, no dejar que no se hagan las rondas, sino continuar haciéndoselas sobre el paciente. Luego nos alejamos, cuando el paciente está más calmado, seguimos nosotros haciendo tapping, le servimos a él de espejo para que pueda copiarnos y seguir las rondas. A veces nos encontramos con que el reverso psicológico está muy consistente. ¿Qué significa esto? Que las creencias negativas, las resistencias son muy grandes. Entonces lo que podemos hacer es utilizar otras técnicas que ayudan a que el reverso psicológico vaya disminuyendo. Una de ellas es la técnica de la clavícula, otra es tapear en el punto karate, otra es utilizar
la técnica de la sonrisa de Guillermo Peña, que relaja muchísimo y que da mucha energía, la técnica de imágenes y símbolos de Deborah Müller, que es magnífica, y la técnica de alternar lo negativo y positivo para generar una contradicción dentro del pensamiento, utilizar los dos hemisferios cerebrales y poder así volver a replantear en el paciente la posibilidad de que su problema sí puede llegar a solucionarse. A veces encontramos con que las personas tienen muchas dificultades para asumir los cambios. En estas ocasiones lo que hacemos es trabajar todo lo que pueda tener que ver con una creencia negativa asociada a la técnica. Esta técnica no funciona, esto es una tontería, como hacer unos golpecitos en ciertas partes del cuerpo a mí me va a ayudar a solucionar lo que es tan grave, este terapeuta no me va a entender. Todas estas creencias, todas estas resistencias, como diríamos en psicoanálisis, los vamos a trabajar con el tapping. También es importante que trabajemos la procrastinación, ¿sí? Dejar para después las cosas e intentar solucionarlas más tarde. Y dentro de este mismo tema hay que tener en cuenta el fenómeno Apex, que es aquella incapacidad de la persona de poder asociar su mejoría a la técnica. La persona no puede creer que sea el tapping el que lo haya ayudado a sanar, a mejorarse, a estar bien. En terapias energéticas es muy importante que estemos hidratados. A veces, si no hemos tomado agua, si no tenemos mucha hidratación, los síntomas que trae el paciente pueden ampliarse o por el contrario, lo que ocurre es que directamente no se puede llegar a asociar, no hay posibilidad de que la emoción baje y liberarla. Invito a ustedes a que miren la importancia de la hidratación en el sistema energético. También tenemos que tener en cuenta si existen toxinas de tipo energéticas, toxinas psicológicas y geopatologías que puedan estar dentro de la casa donde estamos haciendo tapping. Puede ocurrir que haya algún elemento químico al cual el paciente sea alérgico. Puede también ocurrir que en ese lugar donde está haciendo tapping hayan habido alguna muerte, algunas discusiones o hayan quedado recuerdos traumáticos que puedan ser asociados en el momento de realizar las rondas, como por ejemplo una paciente que durante muchísimos años de su vida fue violada por un padrastro y ella seguía durmiendo en esa misma habitación en la cual después de las sesiones se acostumbraba a hacer tapping. Hay otros elementos que pueden hacer que uno sienta que no se puede, el tapping no es beneficioso. Por ejemplo, cuando se hacen algunas rondas pero la emoción en vez de bajar sube. Yo empecé con una rabia en 8 y de pronto está en 10. Bueno, ¿qué ha ocurrido en estos casos? Es que hubo generalmente una asociación que no se ha trabajado. Voy a contarles el caso de un alumno que quería tratar su dolor en las costillas. Esto estaba relacionado con un accidente que había tenido con una moto. Él recuerda perfectamente la cara del conductor del coche que lo atropelló. Entonces trabajamos la rabia hacia ese conductor, trabajamos la impotencia que él sentía estar tirado en la carretera, el dolor que le había causado en el cuerpo y la tristeza porque nadie lo ayudaba. Hicimos tapping sobre estos aspectos, el dolor en las costillas desaparece, él se va a sentar, los alumnos lo aplauden, lo felicitan, pero en ese momento se acuerda de que ese día era el día de la verbena de San Juan, él tenía un traje nuevo para lucir con su esposa en el baile y ese traje que él llevaba también quedó destrozado junto con la moto. Entonces, si no hacemos tapping sobre ese nuevo aspecto que ha surgido, es probable que el dolor de las costillas vuelva otra vez a aflorar. Asimismo, tenemos
situaciones en que la emoción queda en el mismo nivel en que fue evaluado. Ahí lo que tenemos que hacer es seguir haciendo rondas. ¿Cuántas rondas? Depende del problema. Yo siempre sugiero hasta que el problema se solucione, hasta que el objetivo se alcance. ¿Cuánto puede tardar esto? Depende de la persona. Si una sesión de terapia dura 1 hora, pues hagamos tapping sobre 1 hora. A veces con una sola ronda se logran las maravillas de 1 minuto. Esto que estoy contándoles está explicado en mi blog, Terapias Energéticas con Alejandra, y el artículo está hecho con el nombre FT Tapping, qué hacer cuando tapping no funciona. Espero que les haya sido útil, que lo apliquen, que insistan, que prueben, porque realmente es una técnica muy fácil de aprender, muy beneficiosa, da muchos resultados y les aseguro que seguramente puede ayudarles. Un abrazo y gracias. Hasta pronto.